Bien, vamos a comenzar, ¿sí? Eh, la clase de hoy día es ejercicios de calorimetría. Vamos a repasar un poco los conceptos que tenemos que tener en cuenta. El calor, ya sabemos que es la energía cinética total, ¿no? De la sustancia, las moléculas que están presentes. La temperatura le dije que se la puede definir como un promedio de energía cinética de cada una de las moléculas. Lo siguiente es el calor sensible. Este calor, saben que es el calor ganado o perdido, que existe cuando hay variación de temperatura, pero no cambio de fase. Se lo calcula de esta forma, que Q va a ser igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura. El calor latente es lo contrario, no es el calor ganado o perdido, en el cual existe cuando eh, no hay variación de temperatura, pero sí existe cambio de fase. Eh, Cuando vemos el calor latente, está presente lo que es el calor latente de fusión. Se da cuando un cuerpo está en su temperatura de fusión, en caso del agua, a 0 grados centígrados, ¿no? Es decir, en el cual tiene la energía necesaria para cambiar de fase sólido a líquido, para fundirlo, o viceversa, pasar de líquido a sólido, para solidificarlo. Me está dando un ejemplo de que el benceno de sólido a líquido, su temperatura de fusión es 5,5 grados Celsius. Este se puede calcular de la siguiente forma. Si yo quiero calcular el calor necesario para fundirlo, este benceno, ocupo esta fórmula, que el calor latente va a ser igual a la masa por el lambda de fusión, o el calor va a ser igual a menos la masa por el lambda de fusión. Cuándo va a tener signo positivo, como es la primera fórmula, cuándo va a tener signo negativo, como es la segunda fórmula. Signo negativo va a tener cuando este de acá esté perdiendo calor, cuando esté yendo de derecha a izquierda, en otras palabras, cuando esté bajando. Este pierde calor. Por ejemplo, si yo quiero calcular el calor necesario para solidificar cierta masa líquida, pues para pasar de líquido a sólido tengo que perder calor, ¿no? Y lo calcularía con esta forma. Pero si es lo contrario, yo necesito calcular el calor necesario para fundir cierta cantidad de sólido, es decir, de sólido a líquido. Para eso tengo que ganar calor, ocupo signo positivo. Y el calor latente de ebullición se da cuando un cuerpo se encuentra a su temperatura de ebullición, en el caso del agua 100 grados Celsius, ¿no? Y se lo calcula de esta forma, Q igual a la masa por el lambda de ebullición, o Q igual a menos la masa por el lambda de ebullición. Y el criterio del signo es el mismo que les expliqué. Aquí ya vimos lo que es la representación gráfica, ¿no? Para cualquier sustancia va a reaccionar de la misma forma, con este gráfico de acá. Subo horizontal y subo. En el primer tramo, este de acá, se da un calor sensible porque hay variación de temperatura, pero todo está en sólido, hablando del agua en este caso. En este segundo tramo, el tramo horizontal, es un calor latente porque mi temperatura es fija, cero, y hay un cambio de fase. Esta masa sólida se está fundiendo, ¿no? Al líquido. Este tercer tramo, calor sensible, variación de temperatura y no hay cambio de fase porque todo este tramo acá hay únicamente agua en estado líquido. Este tramo de acá, calor latente, misma temperatura, 100 grados Celsius, pero hay cambio de fase porque acá cierta cantidad de líquido se está empezando a evaporar, convertirse en vapor. Y este último tramo, calor sensible, variación de temperatura, pero no hay cambio de fase porque en este tramo tengo únicamente vapor. Ok. Ya vimos también lo que es el calor específico, ¿no? Es la mínima energía
para, bueno, la cantidad de energía necesaria para aumentar en una unidad su temperatura, pero como es específico por unidad de masa, se lo calcula de esta forma de aquí. Bien, ahora para resolver estos ejercicios de calorimetría vamos a tener la siguiente metodología, unos pasos a seguir. Bien, el paso número uno me dice que tenemos que esquematizar. Para tener una mejor idea sobre el ejercicio, se debe ser el esquema de acuerdo a este. Como vimos anteriormente, ¿no? Si yo mezclaba, por ejemplo, lo que es un cubo de hielo con un vaso que contiene agua en estado líquido, pues tengo que graficarlo de esa forma para entender qué es lo que se está mezclando. Y debajo de ello o al costado del dibujo, colocar sus datos y una vez mezclado, colocar la incógnita que me pida. Bien, paso número uno, esquematizar. Paso número 2, diagrama genérico y sus fases. Diagrama genérico es este de acá que ven. Genérico porque sirve para cualquier sustancia. ¿Ok? Este gráfico que ven sirve para cualquier sustancia. Pero no significa que aquí va a ser 0 siempre y aquí va a ser 100 grados Celsius siempre. No, eso es para el caso del agua. Si estuviéramos viendo benceno, aquí sería 5.5 y aquí no recuerdo cuánto. Por eso, paso número 2, diagrama genérico y colocar las fases que existen en cada tramo, que ya lo vimos, ¿no? Desde aquí hasta acá, el primer tramo, sólido. Desde aquí hasta acá, sólido más líquido. Desde aquí hasta acá, líquido. Desde aquí hasta acá, líquido más vapor. Y desde aquí hasta más arriba, vapor. ¿Ok? Paso número 3, colocar temperaturas de referencia. ¿Cuáles son esas temperaturas de referencia? La temperatura de referencia propia de cada sustancia. Por ejemplo, si estamos hablando del agua, tiene dos temperaturas de referencia, la de fusión que es 0 grados Celsius y la de ebullición que es 100 grados Celsius. Me está diciendo que coloque esas dos temperaturas de referencia. Es decir, colocar aquí 0 grados Celsius, marcarlo acá en el eje Y, porque el eje Y es la temperatura y el eje X, la abscisa, es el calor necesario, el calor que se está agregando o perdiendo. Entonces, en caso del agua, su temperatura de referencia de fusión, aquí 0 grados Celsius. La de ebullición, aquí 100 grados Celsius. Lo marco. Paso número 4, colocar los puntos. Estos puntos serían la temperatura del cuerpo 1 y la temperatura del cuerpo 2. Esto de aquí en caso que se estén mezclando dos cuerpos. Puede ser que se llegue a mezclar tres cuerpos también. Tengo que colocar entonces la temperatura del cuerpo 1, marcarla en el eje y la temperatura del cuerpo 2 también marcarla en el eje Y. Y eso de ahí se lo colocan con un punto sobre el gráfico genérico. ¿Ok? Y paso número 5, calcular los calores hacia los puntos de referencia. Calcular los calores hacia los puntos de referencia. ¿Cuáles son esos puntos? Este de acá a 0 y este de acá a 100. Bien. Entonces, vamos a ver el siguiente ejercicio, este de acá. Vamos a ver este ejercicio de acá. Tenemos el siguiente ejercicio. Se tiene 50, se tiene 50 gramos de benceno a 10 grados Celsius, los cuales se mezclan con 30 gramos de benceno que se encuentran a 100 grados Celsius.
calcular la fase de equilibrio, es decir, qué fase va a estar esta mezcla cuando llegue al equilibrio, cuando llegue a el equilibrio térmico, ¿no? Que ya lo vimos anteriormente, cuando ambos alcancen la misma temperatura de equilibrio, cuando ambos alcancen la misma temperatura de equilibrio y cuando ya no exista ni ganancia ni pérdida de calor. ¿Por qué no va a existir ni ganancia ni pérdida de calor? Porque ambos van a estar a la misma temperatura, a la misma energía. Y recuerden que existe transferencia de calor cuando un cuerpo tiene mayor energía que el otro. O en otras palabras, cuando un cuerpo está más caliente y el otro más frío, ¿no? Me pide calcular esa fase. ¿Qué fase podría ser que llegue a quedar en el equilibrio? Depende mucho del ejercicio. Puede quedar en sólido, sólido y líquido. Bueno, vamos a decirlo sólido más líquido, ¿ok? Líquido, líquido más vapor o vapor. Hay esas fases posibles, ¿sí? ¿Son cuántos? Sólido, sólido líquido, líquido, líquido vapor y vapor. Cinco fases. Yo tengo que ver en cuáles de esas cinco fases me quedó mi mezcla cuando llega al equilibrio. El inciso número B, la temperatura de equilibrio, es decir, la temperatura final que van a llegar estos dos cuerpos, ¿no? Porque la temperatura final que van a llegar a estos dos cuerpos va a ser la misma, y esa es la temperatura de equilibrio. Inciso número C, la masa del líquido y masa del vapor en el equilibrio. Puede ser que no exista masa de líquido como puede ser que no exista masa de vapor, ¿ok? Si yo, por ejemplo, si mi fase de equilibrio me queda en vapor, pues masa de líquido no voy a tener nada, ¿no? Todo va a estar en masa de vapor. Ahora, este inciso C me está como diciendo indirectamente que mi fase de equilibrio va a quedar en líquido más vapor, porque me está pidiendo calcular la masa de líquido y la masa de vapor. O podría ser que también, pues, no les esté diciendo eso concretamente, ¿sí? El primer paso, esquematizar. Yo tengo este cuerpo número uno que está en estado líquido, se trata de benceno, y tengo una masa 1 de benceno de 50 gramos y la temperatura 1 de 10 grados Celsius. Este de acá se está mezclando con este cuerpo número 2 que está en estado gaseoso, también es benceno, que tengo una masa de vapor de benceno de 30 gramos y está a una temperatura 2 de 100 grados Celsius. Este líquido lo he hecho acá como ven y este vapor también lo he hecho aquí como ven. Se van a empezar a reaccionar, van a empezar a perder y ganar calor y en algún tiempo X ya van a llegar al equilibrio térmico, ¿ok? Y cuando pase eso, tengo que calcular la temperatura de equilibrio que alcanzaron estos dos cuerpos, la masa líquida, si es que existe, y la masa de vapor, si es que existe. Estas tres son las cosas que tengo que calcular. Bien, el, el paso número dos, pues, era colocar bueno, realizar el diagrama genérico que como ven estamos manejando benceno y se trata del mismo diagrama, fíjense, subo horizontal y subo. Entonces, luego el otro paso, ¿cuál era? Colocar las temperaturas de referencia, ¿no? Aquí, yo sé que aquí existe una temperatura de referencia, que es la temperatura de fusión, ¿sí? Cuando se empiece esta masa sólida a fundir o cuando esta masa líquida se empieza a solidificar. Esta temperatura es una de referencia. En el caso del agua era 0 grados Celsius. En el caso del benceno no lo coloqué. Pero yo creo que debe estar por -5, por ahí. ¿Ok? Bien, la siguiente temperatura de referencia, ¿cuál era? Aquí,
cuando comienza la ebullición del benceno. Y eso me dice que es una temperatura de 80,11 grados Celsius. Bien, el siguiente paso, ¿cuál era? Colocar mis puntos que tengo yo como dato, lo que se está mezclando, sus temperaturas. Vean, ¿cuál es el primer punto? Vamos a verlo. Este es mi primer punto. Estado líquido, temperatura 1 de 10 grados Celsius. Este es mi primer punto, ¿ok? Mi primer punto está acá. ¿Y por qué yo coloqué acá mi primer punto? Porque aquí yo tengo una temperatura, voy, choco con el eje y me marco una temperatura de 10 grados Celsius. Aquí está mi primer punto. Aquí se encuentra mi primer cuerpo en estado líquido, porque me lo dice el ejercicio, fíjense, líquido. ¿Y dónde yo sé que está en estado líquido? Pues en este tramo, ¿no? Luego colocar el siguiente punto que se encuentra en vapor y una temperatura de 100 grados Celsius. Aquí está el segundo punto, se encuentra en el tramo de vapor, es correcto, y me marca una temperatura de 100 grados Celsius. Cuidado que se confundan esto con la temperatura de ebullición del agua. Aquí estamos manejando benceno, ¿sí? Bien, lo siguiente era empezar a calcular los calores hacia los puntos de referencia. Yo puedo comenzar ya sea de este punto o comenzar de este punto. El primer calor que yo vaya a calcular, Q sub 1, puedo comenzar de aquí hasta acá o si no de aquí hasta acá. ¿Y por qué estoy diciendo que el Q1 que yo voy a calcular va a ser desde aquí hasta acá o desde aquí hasta acá? ¿Por qué no puede ser desde mi punto hasta acá? Porque también es una temperatura de referencia. Recuerden que el quinto paso me decía calcular el calor desde el punto, es decir, desde acá, comienzo acá, hasta los puntos de referencia. ¿Cuáles son los puntos de referencia? Este de acá, porque aquí está mi temperatura de ebullición, es decir, hasta acá, hasta este vértice, o si no, parto en mi punto hasta el punto de referencia. ¿Cuál es mi otro punto de referencia? Este vértice de acá, que es mi temperatura de fusión. Entonces, yo tengo para el primer punto, tengo dos opciones, ¿no? Calcular desde aquí hasta acá, hasta mi temperatura de ebullición, que es un punto de referencia, o calcular desde aquí hasta acá, que es mi temperatura de fusión. Pero ¿cuál voy a calcular y por qué? Yo no puedo decir que, bueno, quiero calcular desde aquí hasta acá, o bueno, quiero calcular desde aquí hasta acá. No, hay una razón. Recuerden que les comenté, ¿no? Que la temperatura en equilibrio que vayan a alcanzar este punto y este al momento de mezclarse tiene que estar dentro de esos límites. Es decir, no puede ser menor a 10 ni tampoco puede ser mayor a 100. ¿Ok? La temperatura de equilibrio que va a llegar a alcanzar puede ser 10, 11, 12, 30, 90 o incluso 100. No puede ser 101 ni tampoco puede ser 987. Bien, por eso es que yo estoy calculando desde aquí, desde mi punto hasta el punto de referencia de la ebullición. ¿Ok? Supongo que está claro eso, ¿no? Si no están entendiéndolo, me avisa. Porque no tiene sentido que yo calcule desde aquí hasta acá, ¿no? Porque mi temperatura de equilibrio no puede estar por aquí, ni por aquí, ni por aquí. Ni tampoco mi temperatura de equilibrio puede estar por acá más arriba. ¿Ok? Por eso es que calculamos desde aquí hasta acá. Ese va a ser mi Q1. O también podría empezar a calcular del otro punto, desde aquí hasta acá. Ese puede ser también mi Q1. Eso sí no depende. Ahí sí ustedes pueden escoger de dónde empezar, desde aquí hasta mi punto de referencia ebullición
o desde aquí hasta mi punto de referencia de ebullición. Bien, veamos qué estoy haciendo yo. Estoy calculando el primer Q1. Estoy calculando el primer Q1 partiendo de mi cuerpo 1. Este punto 1 era mi cuerpo 1. Digo, el Q1 que voy a calcular va a ser desde aquí hasta mi punto de referencia, hasta acá. Esta flecha verde es lo que yo estoy calculando. Q1. ¿Qué tipo de calor es este? ¿Sensible o latente? Fíjense, variación de temperatura, pero me mantengo siempre en estado líquido. Calor sensible, ¿ok? Entonces, coloca aquí Q1 va a ser igual a la fórmula de calor sensible, masa 1 por calor específico 1 por la variación de temperatura. La variación de temperatura se lo representa así, temperatura final menos temperatura inicial. La masa 1, mi cuerpo 1 me decía que tenía una masa de 50 gramos. El calor específico 1, ahora esto de acá se lo saca de tabla. Calor específico 1, perdón, no 1, líquido, el calor específico líquido del benceno, porque estamos en la fase líquida, tengo benceno líquido. Entonces yo acá reemplazo el calor específico líquido del benceno, que es 0.3939 calorías por cada grado Celsius. Multiplicado por la temperatura final, me dice que es 80.11 y la temperatura inicial 10. Veamos. ¿Dónde yo estoy comenzando? Les dije que se comienza desde el punto. En este caso, este punto. Yo aquí tengo una masa 1, tengo una temperatura 1 o una temperatura inicial. ¿Cuánto es? 10. Por eso es que acá, cuando al momento de reemplazar temperatura inicial, coloco 10. ¿Ok? Este signo es de la fórmula. Menos. Bien. Por eso coloco 10. Temperatura inicial 10. ¿Y hasta dónde estoy calculando? Hasta aquí. ¿Y qué temperatura tengo? Temperatura final 80.11. Temperatura final 80.11. Bien, grados Celsius. Simplifico unidades. Este gramo se me va con este gramo y este grado Celsius con este grado Celsius. Y me queda unidades de calorías, lo cual es correcto. Y realizando esta multiplicación me dice que tengo, bueno, que el calor necesario para ir desde aquí hasta aquí, yo tengo que agregarle 1380 calorías. Y es un calor positivo porque le estoy agregando. Fíjense, yo le estoy agregando calor. Estoy comenzando con una temperatura de 10, luego la voy aumentando, agregando calor, calor, calor. Y como estoy agregando calor, la energía cinética de mis moléculas, por lo tanto también va a aumentar mi temperatura. Y es correcto, está aumentando mi temperatura. Por eso signo positivo, porque estoy agregándole calor. Bien. Ahora, el siguiente Q2 que van a calcular. Inicialmente siempre van a calcular dos, dos calores, Q1 y Q2. Q1 calculamos empezando con este punto, desde aquí hasta el punto de referencia, 1380 calorías. Q2 ahora, este Q2 ahora va a ser comenzando partiendo del otro punto, que era el cuerpo 2, este punto de acá. Desde aquí hasta mi punto de referencia, hasta acá. Ese Q2 tengo que calcular. Y si yo, fíjense, estoy partiendo de mi punto inicial, bueno, de mi cuerpo 2, con una temperatura de 100. Luego, voy y termino acá con una temperatura de 80.11. Mi temperatura está disminuyendo, ¿no? Por lo tanto, estoy perdiendo calor. Ese Q2 que voy a calcular debería ser negativo, y aquí lo ven. Bien, entonces, este Q2 de acá, desde aquí hasta acá, ¿será calor sensible o latente? Sensible, ¿no? Porque hay variación de temperatura, pero me mantengo en todo este tramo en fase vapor. Digo que Q2 va a ser igual a la masa 2 por el calor específico del benceno en fase vapor, porque estamos en el tramo de vapor, todo esto es vapor,
por la variación de temperatura. Masa 2, el cuerpo 2 tenía 30 gramos por el calor específico vapor de benceno 0.3197. Temperatura final, ¿hasta dónde llego? Hasta aquí, 80.11, 80.11. Menos temperatura inicial, 100. Menos 100. Simplifico unidades y me va a salir menos 190 calorías. Ok, para yo llegar desde aquí hasta acá, tengo que perder energía, tengo que perder calor. ¿Cuánto? 190. Bien. El siguiente paso ahora, ¿cuál es? Comparar esos dos calores, Q1 y Q2. Y cuando lo vaya a comparar, porque tengo que ver cuál es mayor, ¿sí? Cuando lo vaya a comparar, tengo que hacerlo en valor absoluto, ¿sí? Porque si no, ya de por sí este sería mayor que este, porque este es negativo. Pero cuando vaya a comparar, tengo que tomar a ambos como valor absoluto y ver cuál es mayor. Y acá me dice, como Q1 en valor absoluto, no era necesario colocarle porque ya es positivo, pero igual se lo coloca por la nomenclatura, ¿sí? Para que se vea correcto. Me dice, como Q1 en valor absoluto es mayor que Q2 en valor absoluto, me dice que la fase vapor está descartada como fase de equilibrio posible, ¿ok? Me dice que al momento de mezclarlo, estos dos cuerpos no va a quedar cuando llegue al equilibrio en fase vapor. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esta conclusión? ¿Sí? Recuerden que este Q1 era desde aquí hasta acá y este Q2 era desde aquí hasta acá. Como Q1 es mayor que Q2, Q1 es mayor que Q2, se me va a eliminar este Q2 que yo calculé que era desde aquí hasta acá. ¿Y qué fase era esa? Fase vapor. Por eso es que yo digo fase vapor descartada como posible fase de equilibrio. Ahora, en caso que Q2 haya sido mayor, Q2 de aquí hasta acá, este Q2 haya sido mayor que Q1, ¿quién se va a descartar como posible fase de equilibrio? Este Q1, porque Q1 estaba en una fase de líquido. Por lo tanto, fase líquido descartada. Pero este no es el caso, ¿sí? Ahora, lo siguiente, después de ya descartar una posible fase de equilibrio, ya descartamos esta fase de vapor, ese calor que era menor, es decir, Q2, yo el siguiente calor que voy a calcular, que va a ser Q3, tiene que seguir la misma trayectoria del calor que era menor, de valor menor, es decir, Q2. ¿Q2 qué trayectoria seguía? Esta de acá, iba bajando. Por lo tanto, Q3 va a ser desde aquí, desde este punto de acá, hasta aquí. ¿Ok? Fíjense. Q3, estoy calculando otro Q, otro valor de calor. Me dice desde aquí hasta acá, como ven la flecha, ¿no? Sigue la misma trayectoria del calor negativo, perdón, del calor menor, que era Q2. Desde aquí hasta aquí tengo que calcular ese calor. Bien. ¿Qué tipo de calor es? Veamos. En este trayecto de acá, que es el trayecto del valor de Q3, estamos a una misma temperatura de 80.11 grados Celsius. Y hay, y hay lo que es cambio de fase. Ahora aquí, yo sabía que en este tramo de acá tenía líquido más vapor, pero ¿será que mi líquido se está convirtiendo en vapor o mi vapor se está convirtiendo en líquido? Es sencillo fijándose la trayectoria de la flecha, ¿sí? Me dice que estoy partiendo acá en vapor y estoy yendo, acercándome hacia líquido. Significa que mi vapor, aquí tengo todo vapor. Voy calentando, voy agregando calor 3 y se va convirtiendo poco a poco en líquido, en líquido, en líquido, en líquido, hasta acá. Y aquí ya está todo en estado líquido, ¿sí? SQ3 es un calor latente. ¿Cómo se lo calculaba? Q3 va a ser igual. Recuerden, en el calor latente yo tengo que colocar si es signo negativo o positivo. ¿Y por qué estaré colocando yo signo negativo? Si yo sé que estoy
Estoy convirtiendo vapor en líquido. Si estoy convirtiendo vapor en líquido, significa que estoy perdiendo, pues, no calor. Es decir, que mi temperatura está disminuyendo. Por eso es que el signo del calor que voy a calcular es negativo, porque estoy perdiendo calor. Bien, va a ser la masa 2. ¿Por qué será la masa 2? ¿Quién era el que seguía esta trayectoria de acá? Este cuerpo 2, ¿no? Por eso es que coloqué masa 2, multiplicado por el lambda de vapor. ¿Por qué lambda de vapor? Porque este Q3, esta flecha de acá que ven, que va de derecha hacia izquierda, está pues en la temperatura de referencia de ebullición, 80.11 para el caso del benceno. Por eso lambda de vapor, que es 94.058 calorías por cada gramo. Se me simplifica gramos con gramos y me queda un Q3 de menos 2821. ¿Qué significa este Q3? Significa que yo desde aquí estoy partiendo de acá. Para llegar hasta acá, tengo que perder 1200, 821 calorías. ¿Ok? Tengo que enfriarme con eso. Y vuelvo a comparar. ¿Ok? Vuelvo a comparar. Ahora, ese calor nuevo que yo calculé Q3, tengo que sumarlo más el valor del calor anterior en menor proporción, que era Q2. ¿Ok? Y comparo con el valor mayor que era anteriormente, Q1. Y digo, como en valor absoluto Q1 es menor que el valor absoluto de Q3 más el valor absoluto de Q2, se me elimina la fase líquida. Miren, si sumamos Q3 en valor absoluto, es decir, sería 2821, más Q2 que valía 190, me va a quedar 2921. Y 2921 es mayor que 1380, que Q1, sí. Por lo tanto, ¿quién se me va a eliminar? Fase líquida, me dice, sí, porque este Q1 es de aquí hasta acá, comparándolo ahora es menor, es decir, este acá se me elimina. ¿Y qué fase había acá? Fase líquida. Bien, ya eliminé lo que es la fase líquida y la fase vapor. Por lo tanto, me dice acá, por lo tanto, la fase de equilibrio es líquido más vapor. Sí, porque recuerden, este es mi cuerpo 1, este es mi cuerpo 2. Mi temperatura de equilibrio puede estar dentro de este rango de acá, como también mi fase de equilibrio. Mi fase de equilibrio, al mezclar estos dos, ¿cuáles pueden ser estos tres tramos? Puede ser vapor, puede ser líquido más vapor o puede ser líquido. Si nosotros ya eliminamos la posible fase de equilibrio, vapor y líquido, pues ¿quién me queda? Como última opción, pues la líquido más vapor, ¿no? Por eso digo que mi fase de equilibrio, cuando estos dos cuerpos se mezclen y lleguen al equilibrio, va a ser líquido más vapor. Es decir, va a estar aquí. Por alguna parte de este segmento de acá, donde hay líquido más vapor, va a estar mi punto final cuando llegue al equilibrio. Yo todavía no sé dónde va a quedar. Podría ser que quede aquí, podría ser que quede aquí al medio, podría ser que quede bien aquí. No lo sé. Pero yo sé que sí o sí va a estar en líquido más vapor. Es decir, que en mi vaso, al momento de mezclarlo esos dos, voy a tener líquido y voy a tener vapor. Como ven acá. Líquido y vapor. ¿Ok? Y si yo sé que estoy a esa fase de equilibrio líquido-vapor, puedo decir también lo siguiente. Como sé que la fase es líquido-vapor, es decir, que mi punto final cuando llegue al equilibrio va a estar en este tramo de acá horizontal, donde hay líquido más vapor, por lo tanto, si yo voy y choco con el eje Y, sé que también mi temperatura de equilibrio va a ser 80.11, la temperatura de ebullición del benceno. Por eso me dice temperatura de equilibrio igual a temperatura de ebullición, 80.11 grados Celsius. Bien, eso es una ventaja. Cuando les queda su fase de equilibrio en líquido más vapor o en sólido más líquido,
pues la temperatura de equilibrio va a ser esa temperatura de referencia que tiene. En el caso del benceno, -5 creo que es acá. Y en nuestro caso, para este ejercicio, nos quedó líquido más vapor, temperatura de equilibrio 80.11. 80.11. Bien, ahora, el inciso C me pedía calcular la masa. ¿Qué me pedía el inciso C? Calcular la masa del líquido y la masa del vapor en equilibrio. Bien, eh, le estaba comen- Bien, le estaba comentando lo siguiente, ¿no? Para el inciso C me pide calcular la masa que hay en mi fase de equilibrio. Como yo sé que tengo líquido más vapor como fase de equilibrio, pues va a existir cierta cantidad, como ven acá, cierta cantidad de masa líquida y cierta cantidad de masa gaseosa. Yo tengo que calcular esas masas. Para eso vamos a hacer lo que es una sumatoria de calores. Ustedes saben que la sumatoria de calores va a ser igual a cero, ¿no? Porque el calor ganado va a ser igual al calor perdido. Y vamos a anotar los calores que están presentes en nuestro gráfico. Q1, Q2 y Q3. Y vamos a anotarlo como si fuera un vector, la dirección que sigue. Q1 va de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Q2 va de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. Y Q3 también de derecha hacia izquierda, de derecha hacia izquierda. Y lo igualamos a cero. Luego, lo siguiente, tenemos que reemplazar los datos. Q1, ¿cuánto nos salió Q1? Nos salió 1380 calorías, ¿ok? Desde aquí hasta acá me salió 1380 calorías. Luego, Q3, Q3, ¿qué calor era? Era desde aquí hasta acá. Y nosotros calculamos un valor de Q3, ¿no? 2891. Bueno, menos 2891. Pero ¿será que yo reemplazo ese menos 2891? ¿Por qué será que aquí yo no estoy reemplazando el valor de Q3 que yo calculé, sino que estoy reemplazando por su fórmula? Fíjense. Porque recuerden que ese Q3 que nosotros calculamos era el calor necesario para llegar desde aquí hasta aquí. Pero también tienen que recordar que yo no sé dónde estoy situado en este tramo. Yo sé que estoy en líquido más vapor, ¿no? Pero yo no sé si estoy hasta aquí, porque si yo estuviera aquí, esto sería correcto que yo calcule Q3, porque Q3 era desde aquí hasta acá. Pero yo no sé dónde estoy situado. Podría ser que esté aquí, podría ser que esté aquí, podría ser que esté aquí o aquí. ¿Ok? No sé dónde estoy situado. Por lo tanto, ese Q3 no tienen que reemplazarlo, no tienen que reemplazarlo como estamos haciendo con el Q1. El Q1 lo estamos reemplazando porque yo sé que desde aquí hasta acá sí o sí voy a tener que ir, porque no me está quedando en fase líquida, pues mi fase de equilibrio, ¿no? ¿Se me están entendiendo en esa parte? Bien, yo creo que sí. Por eso es que Q3 no lo estoy reemplazando, este valor de aquí que yo calculé de Q3. No sería correcto reemplazarlo, ¿sí? También porque si lo reemplazan, pues no van a saber qué masa se está condensando. Entonces, Q1 reemplazo directamente, sí, correcto, más Q3. Q3 ya expliqué por qué no vamos a reemplazar directamente el calor que calculamos, sino con su fórmula. Q3 es un calor latente, signo negativo porque sé que estoy perdiendo calor, menos la masa, pero ahora me dice masa condensada. ¿Por qué será que me dice masa condensada? Como les expliqué anteriormente. Mi masa de vapor,
Fíjense la trayectoria de la flecha, de derecha hacia izquierda. A este lado yo que tenía vapor y a este lado yo que tengo líquido. Por lo tanto, si yo voy de derecha hacia izquierda, significa que cierta masa de vapor se está convirtiendo en líquido. ¿Y qué se nombraba eso? Condensación, ¿no? Es decir, cierta masa de vapor se está condensando. Por eso coloco masa sub C de condensación, ¿ok? Multiplicado por su lambda de ebullición del benceno, que es 94,058 calorías por cada gramo. Cierro paréntesis, esto es para el Q3 más el Q2. ¿Q2 cuál era? Desde aquí hasta acá. ¿Será que es correcto que yo reemplace el Q2 que calculé anteriormente? Sí, porque yo sé que en todo este tramo no va a estar mi fase de equilibrio. Por eso lo reemplazo directamente. Más, coloco paréntesis porque ese Q2 que calculé yo era de signo negativo, porque estoy perdiendo energía, ¿no? Y era esto acá. Acá el paréntesis cerrado debería ser hasta acá e igual a cero. Bien. De ahí, ¿qué es lo que hago? Fíjense, tengo esta variable de acá y la puedo calcular porque tengo esto y tengo esto. Esto los paso con signo positivo al otro lado, este con negativo, hago la resta y este pasa a dividir a todo lado y lo multiplico por -1, ¿no? Eso no es necesario que lo explique. Y me va a quedar una masa condensada igual a 12,652 gramos. Es decir, en este trayecto de acá hasta mi punto de equilibrio, que podría ser aquí, aquí o aquí, se está condensando cierta masa de vapor. ¿Cuánto? 12,652 gramos. Lo siguiente, ¿cómo yo voy a calcular la masa líquida y la masa de vapor? Porque yo sé que mi fase está en líquido más vapor. Sé que voy a tener líquido, sé que voy a tener vapor. Lo hacemos así. Decimos que la masa líquida que va a estar presente aquí en mi fase de equilibrio, es decir, esto de acá en estado líquido, va a ser igual a la masa 1. Recuerden que el cuerpo 1 estaba en fase líquida, ¿no? Y a esa masa líquida que tenía yo en mi cuerpo 1, tengo que sumarle la masa condensada, porque también la masa condensada está en estado líquido, pues, ¿no? Por eso digo que la masa líquida va a ser igual a la masa 1 más la masa condensada. Reemplazo datos y me sale masa líquida igual a 62,652 gramos. Para calcular ahora la masa de vapor, estos de acá, estas moléculas de vapor de benceno que existen, va a ser la masa 2. Recuerden que mi cuerpo 2 estaba en estado gaseoso. Esa masa en estado gaseoso se está condensando, ¿no? Es decir, estoy perdiendo cierta masa de vapor. Significa que a esa masa de vapor, la masa 2, tengo que restarle la masa condensada. Y eso me va a dar una masa de vapor igual a 17,348 gramos. Bien, eso sería con, con este ejercicio. Se lo estoy explicando a detalle, esto de acá, y con gráfico y todo paso a paso, para que los siguientes ejercicios que vamos a ver, pues ya se trata de lo mismo. Se trata de lo mismo, pero pues ya deberían estar un poco más familiarizados con lo que le acabo de explicar, ¿no? Ya que hay unas conclusiones. Me dice que un sistema aislado, la energía térmica de un cuerpo más caliente es igual a la energía térmica recibida por el cuerpo más frío. Es decir, el calor ganado igual al calor perdido, ¿no? El principio de conservación de la energía, que ya lo vimos en la teoría. Segundo punto, los cuerpos en contacto térmico llegan a una temperatura en común, conocida como temperatura de equilibrio. Y eso hace referencia a la ley cero de la termodinámica, ¿ok?
¿ok? Temperatura de equilibrio. Tercer punto, la mezcla de dos sustancias a diferentes temperaturas, es decir, uno más caliente y el otro más frío, en un sistema térmicamente aislado, es decir, no va a intervenir lo que es el medio ambiente porque está aislado, ¿ok? Las paredes son adiabáticas. La temperatura de equilibrio final oscilará entre las dos temperaturas de la sustancia. Como le dije, la temperatura final, la temperatura de equilibrio que van a llegar a estos dos cuerpos, cuando ya no exista pérdida ni ganancia de calor, va a estar dentro de esos dos límites, de la temperatura de esos dos cuerpos. No puede estar fuera de esos límites. Por eso significa que oscilará, ¿no? Ya vimos ese término también, que hay unas cuantas bibliografías. Bien, ya teniendo todo esto, miren, tardamos 46 minutos explicando un ejercicio. Se los expliqué a detalle, cuándo va a ser signo positivo, negativo, por qué no se reemplaza la fórmula directamente, ese calor que yo calculé, pues, ¿no? Ya hecho esto, ahora vamos a ir a ver estos ejercicios de acá, que son modelos de examen. Este de acá es uno y este de aquí también era otro. Me dice, se quiere fundir 1 kilogramo de hielo. El término fundir significa que voy a pasar cierta cantidad de sólido a líquido. Se quiere fundir 1 kilogramo de hielo que está a una temperatura de 0 grados Celsius. Echando agua, voy a vertir agua a 60 grados Celsius. Y me pide calcular la cantidad de agua en unidades de gramo que se necesita para poder fundir este kilogramo de hielo, ¿no? Para eso me está dando los datos, lo que es el calor específico o si no la capacidad calorífica específica, que es lo mismo, del líquido, que es igual a 1 caloría por cada gramo Celsius, específicamente hablando del agua, porque 1 kilogramo de hielo pues está constituido por moléculas de agua, ¿no? Y me está dando también como dato lo que es la capacidad calorífica del agua en estado sólido, 0,5. Y el lambda de fusión del agua, que es 80 calorías. Bien, el primer paso que le habíamos dicho era esquematizar. Aquí tenemos el esquema. Este es un cubo de hielo constituido por moléculas de agua. Tiene una masa de 1 kg y una temperatura de 0 grados Celsius. Aquí tenemos lo que es seguramente, ¿cómo se le nombraba esto? Eh, un matraz. Esto de acá que tiene un matraz, ¿no? Con su llavecita y demás. También agua en estado líquido, por eso lo estoy dibujando de esta forma. Me pide calcular esa masa de agua en estado líquido necesaria para poder fundir este kilogramo de hielo a 0 grados Celsius. Y ese agua en estado líquido presente en el matraz aforado, está a una temperatura 2 de 60 grados Celsius. Bien, ya hicimos el primer paso. El segundo paso era realizar el esquema genérico, el diagrama genérico, que es este de acá. El tercer paso era colocar las fases de ese diagrama, que es sólido, sólido líquido, líquido, líquido vapor y vapor. El cuarto paso, ¿cuál era? Colocar las temperaturas referencias específicamente para esa sustancia que estamos manejando, en este caso agua. Temperatura de fusión 0 grados Celsius, temperatura de ebullición 100 grados Celsius. Quinto paso, colocar mis puntos, las temperaturas del cuerpo 1 y del cuerpo 2. Mi cuerpo 1 está a una temperatura de 0 grados Celsius, es decir, estoy acá. Este punto 1 es el punto donde se encuentra mi cuerpo 1. El cuerpo número 2, temperatura 2 de 60 grados Celsius. Este punto 2, 60 grados Celsius, es mi cuerpo 2, donde se encuentra situado, ¿no? Aproximadamente. Bien. eh,
También tengo que comentarles, ¿no? Que el eje Y está en la temperatura, unidades de grados Celsius, el eje X de las abscisas es el calor que vamos a ganar, que vamos a suministrar o que vamos a perder en unidades de caloría. El último paso, ¿cuál era? Calcular los calores hacia, hacia los puntos de referencia, ¿no? Bien, yo estoy comenzando en el punto uno, que era mi cuerpo uno, desde aquí hasta acá. Ese va a ser mi Q1. Desde aquí hasta acá, hasta mi punto de referencia, ¿no? ¿Qué tipo de calor es? Yo sé que es un calor latente. Temperatura fija, pero variación de fase, cambio de fase, de sólido a líquido. Q2, ¿cuál va a ser? Desde aquí hasta mi punto de referencia. Ya sabemos que va a ser hacia acá, ¿no? Y ese Q2 es un calor sensible, variación de temperatura, pero no cambio de fase. Y acá estoy haciendo lo siguiente. Digo que la sumatoria de calores va a ser igual a cero. Estoy reemplazando los calores presentes en mi diagrama genérico Q1 y Q2. Ya no hay más calores presentes. Q1 más Q2 igual a cero. Lo igualamos a cero porque el calor ganado va a ser igual al calor perdido por la conservación de la energía, ¿no? Y reemplazo. Ese Q1 dijimos que es calor latente. Masa 1 por el lambda de fusión. Masa 1 porque estoy viendo el cuerpo 1 y lambda de fusión porque estoy a la temperatura de fusión del agua. Más Q2. Q2 es calor sensible. Masa 2 porque estamos viendo el cuerpo 2 multiplicado por el calor específico en estado líquido, porque desde aquí hasta acá todo es estado líquido, por la variación de temperatura. De acá, ¿qué me interesa calcular a mí? Masa 2, ¿no? La cantidad de agua líquida que voy a tener que vertir en este sólido para poder fundirlo. Despejo masa 2, todo esto está igualado a cero, ¿no? No olvides realizar eso de ahí. Despejo masa 2 y me queda de esta forma. La masa 1 por el lambda de fusión dividido entre el calor específico en estado líquido por la variación de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Tengo masa 1, tengo lambda de fusión, me lo da el ejercicio, tengo calor específico del agua en estado líquido, aquí está. Tengo la temperatura final, que es 0, y la temperatura inicial, que es 60, ¿no? Reemplazo, simplifico unidades. Como estamos hablando de masa, me debería quedar en gramos. Pero este kilogramo lo llevamos a gramos, ¿no? Para que me quede unidades de gramos. Que un kilogramo es igual a 1000 gramos. Simplifico unidades, se me va caloría con caloría, gramos con gramos, grados Celsius con grados Celsius, me queda unidades de gramos. Y eso reemplazando me da una masa 2 igual a 1333 gramos. Conclusión, se necesita 1333 gramos de agua a 60 grados Celsius para poder fundir completamente un kilogramo de agua a 0 grados Celsius. Y ese es el análisis, ¿sí? Vaya analizando esto un rato, por favor. Bien, si acá les hubiese pedido calcular la fase de equilibrio, ahí sí tuvieron que haber comparado Q1 con Q2, ¿no? Si Q1 era mayor que Q2, entonces su fase de equilibrio iba a ser sólido líquido. Si Q2 era mayor que Q1, entonces su fase de equilibrio iba a ser líquido, ¿no? Ya no tenía más opciones. Ahora vamos con este otro ejercicio. Este otro ejercicio me dice que se mezcla un kilogramo de hielo a -10 grados Celsius con un kilogramo de agua a 80 grados Celsius. Calcular A, la temperatura final de la mezcla,
justifique la fase de la solución. Es decir, el inciso A me está pidiendo calcular la temperatura de equilibrio, ¿no? Inciso B, calcular la cantidad total de masa en gramos en estado sólido y líquido que hay en el equilibrio. Indirectamente me está diciendo que mi fase de equilibrio va a estar en estado sólido y líquido. Ok, primer, primer paso, siguiendo la metodología, hacer el diagrama genérico, este de acá presente. Y recuerden que el diagrama genérico era subo horizontal y vuelvo a subir. Pero en este caso lo estoy haciendo hasta acá, pues porque hasta aquí únicamente va a llegar mi temperatura máxima, entre 80 y entre -10. Por eso es que no estoy dibujando el resto del tramo, pero igual puedo hacerlo, ¿sí? Bien, en realidad esto debería subir un poco más, derecha y arriba. Bien, ya dibujé el diagrama genérico, coloco las fases acá, sólido, sólido, líquido y líquido, ¿no? Por lo tanto, ya haciendo un análisis breve, al momento de mezclar estos dos, ¿qué fase de equilibrio me puede quedar? En sólido líquido o en líquido. Esas tres fases de equilibrio me puede quedar. ¿Ok? Bien. Eh, colocamos las temperaturas de referencia. En este caso estamos viendo hielo es agua. Aquí 0 grados Celsius, ¿no? De fusión. La de ebullición no va a ser necesaria porque no vamos a llegar a tocar esa parte. Es decir, por eso no estamos realizando el resto del gráfico. Bien, empezamos a calcular bueno, el siguiente punto era colocar, el siguiente paso era colocar los puntos que tenía como dato, ¿no? Este punto uno es mi cuerpo uno, masa 1 kilogramo, 1000 gramos, temperatura -10 grados Celsius. Este punto uno es mi cuerpo uno. Aquí está, 1 kilogramo -10 grados Celsius. Se mezcla con 1 kilogramo de agua a 80 grados Celsius. Este punto 2, 80 grados Celsius, masa 1000 gramos. Bien, lo siguiente, como me pide calcular la temperatura final, sí o sí voy a tener que comparar calores para ir eliminando fases, ¿no? Y para también saber en qué fase estoy, ¿ok? El Q1, estoy comenzando desde aquí hasta acá, hasta mi punto de referencia. Ese Q1, ese Q1 es un calor sensible, ya sabemos por qué, ¿no? No voy a volver a repetir esa teoría para avanzar más rápido. Ese Q1 es calor sensible, ya lo sabemos. Entonces reemplazamos directamente. Q1 va a ser igual a la masa 1, que es 1000 gramos, por el calor específico en estado sólido, porque este tramo es estado sólido. Del agua es 0,5 calorías por cada gramo Celsius. Multiplicado por la variación de temperatura. Temperatura final, ¿cuánto va a ser? Aquí, 0. Menos temperatura inicial -10, menos paréntesis -10. Aquí tengan mucho cuidado con olvidar de colocar el signo negativo de esa temperatura inicial, ¿ok? Porque este negativo es de la fórmula. Realizando eso, me sale Q1 igual a 5000 calorías. Dijimos que teníamos que calcular otro valor de Q también, que es desde el cuerpo 2 hasta el punto de referencia. Calor sensible, masa 2000 gramos por calor específico en estado líquido del agua, 1 caloría gramos Celsius. Por variación de temperatura, temperatura final, aquí 0, temperatura inicial, menos temperatura inicial, que es 80, 0 menos 80. Q2 me sale un valor negativo de 80.000 calorías. Negativo, ¿por qué? Porque estoy enfriándome, estoy perdiendo calor. Fíjense la trayectoria que está siguiendo. Lo siguiente que teníamos que hacer era comparar Q1 con Q2 en valor absoluto. Vemos que Q2 en valor absoluto es mayor que Q1 en valor absoluto. Por lo tanto, la trayectoria de Q1 se me elimina. Q1 eres de aquí hasta acá. ¿Qué fase teníamos? Sólido. Me dice como Q2 es mayor que Q1,
ver, acá Q2 me sale 80.000. Si me sale eso, 1080, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sí. Menos 80.000, menos por este signo negativo acá y porque estoy perdiendo el calor. Q1 es desde aquí hasta acá, masa 1000, 0.5, aquí me queda positivo. Sí, 5000. ¿Cuál es mayor? Q2 es mayor que Q1. Como Q2 es mayor que Q1, por lo tanto se me elimina la fase sólida. Aquí hay un error, ¿sí? Fase sólida no es. ¿Ok? Aquí debería ser fase sólida, no es. Bien. El siguiente el siguiente calor que teníamos que calcular es Q3. ¿Y qué trayectoria tenía que seguir este Q3? ¿De izquierda a derecha o derecha a izquierda? Tenía que seguir la misma trayectoria del calor de menor valor. ¿Quién es Q1? Por eso este Q3 está siguiendo la misma trayectoria de izquierda a derecha. Q3. ¿Ok? Es un calor latente, va a ser igual a la masa del cuerpo 1, porque seguimos trabajando con el cuerpo 1. Este cuerpo 1 es el que está recorriendo. ¿Ok? Va a ser igual a la masa del cuerpo 1 por lo que es el lambda de fusión del agua. 80 calorías por cada gramo. Y me sale Q3 igual a 80.000 calorías. Y volvíamos a comparar. Sumamos el valor de calor de menor valor, que era Q1 más Q3, me va a salir 80.000 más 5.000, 85.000, ¿no? 85.000 es mayor que 80.000, sí. Por lo tanto, fase líquida no es. ¿Vieron? Aquí ya lo está haciendo correctamente. Fase líquida no es. Aquí era fase sólida, no es. Como Q2 más Q3, perdón, aquí debería ser como Q1 más Q3 es mayor que Q2. Estos dos calores de acá son mayores que este Q2. Por lo tanto, fase líquida, porque yo sé que aquí en este tramo tengo fase líquida, ¿no? Fase líquida no va a ser mi posible fase de equilibrio. Entonces, ya eliminé fase líquida, fase sólida. Por lo tanto, como última opción me va a quedar en fase de equilibrio sólido más líquido. Por lo tanto, la fase de la solución es sólido más líquido. Por ende, su temperatura de equilibrio va a ser igual a 0 grados Celsius. Bien, ya calculamos la temperatura final de la mezcla, 0 grados Celsius. Ahora tengo que calcular la cantidad total de la masa en estado sólido y líquido. Sí, porque en mi vaso yo voy a tener tanto sólido como líquido. Y tengo que calcular eso. Acá está haciendo el cálculo de la masa fundida, la masa que se está convirtiendo de sólido a líquido, porque eso es lo que va a pasar, ¿no? ¿Por qué no estoy diciendo que voy a calcular de la masa condensada? Porque no se me va a condensar masa, ¿no? Perdón, la masa solidificada, porque esto es líquido. Esto es líquido, esto es vapor. Si yo sigo esta trayectoria así, se me va a solidificar cierta masa, ¿no? Cierta masa de líquido, cuando venga por acá y siga esta trayectoria, se me va a convertir en sólido. Pero no está siguiendo esa trayectoria. ¿Cuál está siguiendo? Esta trayectoria. Yo tengo acá sólido, luego acá sigo agregando calor, sigue esta trayectoria y se me está convirtiendo cierta masa de sólido en líquido, en líquido, en líquido, en líquido. Por eso es que yo estoy diciendo cálculo de la masa fundida. Bien. Voy a hacer lo que es la sumatoria de calores, Q1 más Q3 más Q2 con sus flechas correspondientes. Si quieren, no es necesario que lo coloquen, porque aquí están viendo, ¿no? Qué trayectoria siguen esos calores. Igual a cero por la conservación de la energía.
Reemplazo Q1 normal, lo que yo calculé, 5000 calorías. Q1 era la trayectoria desde aquí hasta acá. Lo reemplazo normal, ¿por qué? Porque mi fase de equilibrio no está en este tramo. ¿Ok? Por eso lo estoy reemplazando normal, 5000 calorías. Más Q3. Q3 será que lo reemplazo normal, es decir, reemplazo 80.000 calorías. No, porque Q3 es desde aquí hasta acá. ¿Ok? Pero mi punto final, es decir, cuando llegue al equilibrio, no sé si va a estar hasta acá, podría ser que esté aquí, aquí o aquí. Por eso es que lo reemplazo de esta forma. Más la masa de quién, del cuerpo uno, ¿no? Porque el cuerpo uno está siguiendo esta trayectoria. Por el lambda de, perdón. Acá no es el cuerpo uno. Más la masa de quién. ¿Quién está siguiendo esta trayectoria? ¿Qué masa va a seguir esta trayectoria? Cierta masa de sólido se está convirtiendo en líquido. Aquí sería más la masa fundida, ¿ok? Multiplicado por el lambda de fusión, que es 80, más Q2. Q2 era desde aquí hasta acá, lo reemplazo normal, no tengo problema. Más paréntesis menos 80.000, más paréntesis menos 80.000 calorías. De aquí despejo lo que es esta masa fundida, despejo y me va a quedar así. 78.000 dividido entre 80 gramos. Realizo esa división, me va a quedar una masa de 937,5 gramos. Esta es la masa que se fundió. Es decir, esta masa se convirtió en, en estado líquido, ¿no? Y aquí me lo dice, masa de H2O sólida fundida. Por lo tanto, para yo calcular, porque recuerden que en mi vaso tengo tanto sólido como líquido, para yo calcular la masa líquida y la masa sólida, aquí también un error, aquí debería ser masa sólida. ¿Cuál de los dos será que va a ganar mayor masa cuando ya llegan al equilibrio? ¿La masa líquida o la masa sólida? Se está fundiendo cierto sólido, ¿no? Es decir, cierta masa de sólido se está convirtiendo en líquido. Por lo tanto, mi masa líquida va a aumentarse, por eso se está sumando. Y mi masa sólida va a restarse porque está perdiendo cierta masa debido a que se está fundiendo. Por lo tanto, digo que la masa líquida va a ser igual a cuánto tenía inicialmente en estado líquido, con 1 kilogramo de agua. Aquí, 1 kilogramo. 1000 gramos más lo que se está fundiendo, lo que se está convirtiendo en estado líquido, que lo calculamos aquí. 937 gramos. Más 937 gramos. Dándome una masa de 1937,5 gramos. Esa es mi masa líquida presente en mi fase de equilibrio, ¿ok? En mi vasito, o en mi probeta, en mi matraz, como quieran verlo. La masa sólida, aquí es sólida, va a ser igual. ¿Cuánto tenía yo de masa sólida inicialmente? 1 kilogramo de hielo. 1000 gramos. Menos le resto la masa que se fundió, la masa que se convirtió en líquido. Eso tengo que restarle a la masa sólida, que era 937. Por lo tanto, me va a quedar una masa sólida igual a 62,5 gramos. Ahora, viendo estas dos masas que son, eh, comparándolas, hay mucha diferencia, ¿no? Fíjense que la masa líquida es mucho mayor que la masa sólida. Es decir, que en mi vaso yo voy a tener más líquido que sólido. Por lo tanto, ya puedo hacer una aproximación de más o menos dónde yo me encuentro en este tramo. Porque yo sé que me encuentro en este tramo, sólido más líquido. Pero si yo tengo más líquido, ¿dónde será que estoy? ¿Más aquí, aproximado, donde tengo únicamente sólido? ¿O más por acá, aproximado, donde tengo únicamente líquido? Más por aquí, ¿no? Podría ser que esté por aquí o por aquí. Bien, eso ya es para que vea un poco más de teoría. Eso sería este modelo de examen. Vamos con el siguiente.
Bien, vamos con el siguiente. Este es con un calorímetro. Hacemos este el calorímetro y hacemos, este acá es lo mismo que el que acabamos de ver. Mira, se tiene 1 kilogramo de agua sólida a -10 °C, se coloca en contacto con 1 kilogramo de agua a 80 grados Celsius. ¿Cuánto de hielo se funde? Ya lo calculamos aquí, ¿no? ¿Cuánto de hielo se funde? Aquí está, 937,5 gramos. Masa de agua sólida que se fundió, 937 gramos. Veamos cuánto sacó este ejercicio. Está realizando lo mismo, ¿ok? Me dice X igual masa de, masa de hidrógeno. No, masa de hielo que se funde, ¿ok? Me dice 0,938 kilogramos. Esto llevado a gramos me va a quedar 938 gramos, ¿no? Que es aproximadamente lo que calculamos, 937 gramos. Bien, veamos, este también es otro modelo de examen. Me dice que se tiene un calorímetro cuyo equivalente en agua es 200 gramos. Este equivalente en agua significa la masa, ¿sí? Una masa de 200 gramos. Y está a una temperatura de 35 grados Celsius. Se vierte, es decir, se está echando dentro del calorímetro, aquí se está echando 100 gramos de agua, es decir, estado líquido, a 40 grados Celsius. Calcular la temperatura de equilibrio. Calcular la temperatura de equilibrio. Ok, está sencillo, ¿no? Ya hicimos ejercicios anteriores parecidos a esto. Como les dije, no se pongan nerviosos cuando vean esto. Calorímetro es como si fuera otro cuerpo, ¿ok? Es como si fuera otro cuerpo que se está mezclando con esta agua en fase líquida. Lo toman de la misma forma. Le está dando la masa del calorímetro equivalente en agua, 200 gramos, y la temperatura, 35 grados Celsius, como lo hacían anteriormente, fíjense, daban masa, temperatura. Bien, entonces, primero hacemos lo que es el esquema, tenemos el calorímetro, donde aquí adentro se va a vertir cierta cantidad de agua. ¿Cuánto? 100 gramos. ¿A qué temperatura? 40 grados Celsius. El dato del calorímetro está aquí. Calorímetro. Masa 200 gramos. Temperatura 35 grados Celsius. Correcto. Estos dos se están mezclando, ¿no? Para calcular la temperatura de equilibrio, vamos a hacer esto de acá. Eh, para calcular la temperatura de equilibrio en este caso, recuerden que el calorímetro me ayudaba a estudiar más lo que es el calor sensible, ¿no? La capacidad calorífica. Porque fíjense que nosotros al momento de mezclar el calorímetro y vertirle esta cantidad de agua, fíjense las temperaturas. Tienen agua a 40 y a 35. Cuando llegan al equilibrio, ¿qué posibilidades tienen de que quede la temperatura de equilibrio? Dijimos que va a oscilar la temperatura de equilibrio dentro de estos dos rangos. Podría ser 35, 36, 37, 38, 39 o 40 grados Celsius. ¿Y será que va a ser necesario que yo realice un diagrama de temperatura versus calor para eso? No, no, porque me va a quedar la fase de equilibrio sí o sí en fase líquida, porque estamos viendo agua. Si estoy entre 35, 36, 37, 38, 39 o 40, mi temperatura de equilibrio, voy a seguir manteniéndome en la misma fase, ¿no? Fase líquida. Por eso es que decimos que el calorímetro me ayuda a determinar o a estudiar las capacidades caloríficas de una sustancia. En otras palabras, el calor sensible, variación de temperatura, pero no cambio de fase. ¿Ok?
Entonces, por eso no estamos haciendo acá un diagrama temperatura versus calor como estamos acostumbrados a hacerlo. Estamos haciendo directamente la sumatoria de calores igual a cero. Entonces, digo que el calor del calorímetro, ¿sí? Sabemos que el calorímetro va a perder o ganar calor. Fíjense, el calorímetro está a 35, el agua 40. El calorímetro va a ganar calor, ¿no? El calor del calorímetro más el calor del agua, sub A, ¿ok? Este va a ganar y este va a perder, igual a cero. Bien, entonces, acá hacemos lo siguiente. Simplemente reemplazamos. Decimos que la masa del calorímetro por la capacidad calorífica en estado líquido por la variación de temperatura, más la variación de temperatura, ¿cómo va a ser? Temperatura final menos temperatura inicial, ¿no? Temperatura final menos temperatura inicial, más la masa del agua por la capacidad calorífica en estado líquido, por la variación de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. Bien, acá lo que es la masa del calorímetro lo está nombrando como masa A sub 1, ¿ok? Las demás variables también, capacidad calorífica en estado líquido, A sub L, temperatura final de A sub 1 menos temperatura inicial de A sub 1. Esto pertenece al calorímetro. Aquí lo está diciendo. Eh, el calor del calorímetro va a ser nombrado como Q sub A1, ¿ok? Y este Q sub A2, más la masa de A sub 2 multiplicado por el calor específico o capacidad calorífica específica de A sub 2 en estado líquido. Por la variación de temperatura, temperatura final A sub 2 menos temperatura inicial A sub 2. Todo eso igualado a cero. Ahora, yo puedo simplificar esta capacidad calorífica específica de A sub 1 en estado líquido y A sub 2 en estado líquido. ¿Por qué? Porque tenemos la misma sustancia, agua, y la misma fase, líquido y líquido. Por lo tanto, si yo paso este término acá con signo negativo y paso este calor específico a dividir, se va a simplificar porque son las mismas variables. ¿Ok? Por eso se me simplifica. Porque hablan de la misma sustancia, agua, calor específico del agua en estado líquido y calor específico del agua en estado líquido. Se me pueden simplificar. Y me queda un poco más ordenado. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo que esta masa A sub 1 entre y multiplica este paréntesis. Me va a quedar masa A sub 1 por temperatura final A sub 1 menos masa A sub 1 por temperatura inicial A sub 1 más lo mismo hago en este caso con el segundo término. Masa A sub 2 por temperatura final A sub 2 menos masa A sub 2 por temperatura inicial A sub 2. Todo es igualado a cero. Ahora, ¿qué es lo que hago? Los términos que tengan temperatura final, se quedan a este lado izquierdo del miembro. ¿Cuáles son esos? Este de acá y este de acá, ¿no? Digo, masa A sub 1, temperatura final A sub 1, se queda más por este más de acá. Masa A sub 2, temperatura final A sub 2, se queda. Igual, este lo paso a este lado con signo positivo, está aquí. Y este también a este lado con signo positivo, está acá. Y me dice, como la temperatura final de A sub 1 va a ser igual a la temperatura final de A sub 2, porque recuerden que cuando llegan al equilibrio, es decir, cuando ya no exista transferencia de calor, por eso decimos sumatoria de Q igual a cero,
Estos dos cuerpos, tanto el calorímetro como el agua que se está virtiendo, van a llegar a la misma temperatura final, temperatura de equilibrio, ¿no? Por eso dice, como temperatura final del calorímetro va a ser igual a la temperatura final del agua vertida, lo vamos a nombrar como una sola variable, porque van a tener el mismo valor, ¿no? Igual a T sub F, temperatura final. Por lo tanto, aquí imagínense que ya está como T sub F, ya no hay esto, A sub 1, y este también como T sub F, ya no hay esto, A sub 2, ¿ok? ¿Qué es lo que puedo hacer? A mí me interesa calcular la temperatura final, me lo dice el ejercicio, calcular la temperatura de equilibrio o la temperatura final, que es lo mismo. Ambos términos tienen esa temperatura final en común, lo puedo factorizar. Me va a quedar temperatura final, paréntesis, masa A sub 1 más masa A sub 2, igual a todo este otro miembro, no se lo toca. Despejo T sub F, esto pasa a dividir a todo este otro miembro. Reemplazo unidades porque tengo la masa de A sub 2, la temperatura inicial, masa A sub 1, temperatura inicial A sub 1, masa A sub 1 y masa A sub 2. Reemplazo unidades y me va a quedar una temperatura final o temperatura de equilibrio igual a 36 grados Celsius. Y esa es la forma, ¿ok? ¿Tienes alguna duda sobre este ejercicio? Bien, este de acá dijimos que era lo mismo que el que resolvimos anteriormente, ¿no? Solamente que aquí nos le está pidiendo calcular la masa líquida y la masa sólida presente en la fase de equilibrio, sino únicamente la masa que se fundió. Vamos con este ejercicio de acá. Este ejercicio de acá también lo pueden resolver ustedes. Sí, dice, se mezcla 10 gramos de hielo. Aquí tengo un cubo de hielo, masa 10 gramos, una temperatura de menos 8 grados Celsius. Se lo mezcla con 850 gramos de vapor, de agua, ambos son agua, a una temperatura de 130 grados Celsius. Estos dos se lo van a mezclar en un solo vaso. Voy a tener también agua. Me pide calcular la temperatura de equilibrio. ¿Qué es lo que voy a hacer cuando les pide calcular la temperatura de equilibrio? Pues comparan calores, ¿no? Haces un diagrama, colocan sus temperaturas de referencia, como es agua, 0 grados Celsius y 100 para la temperatura de ebullición. Colocan sus puntos, menos 8 grados Celsius, punto número 1, 130 grados Celsius, punto número 2. ¿Qué es lo que hacen? Calculan calores, desde aquí hasta acá Q1, desde aquí hasta aquí Q2. Y van comparando. Y mientras van comparando se van eliminando sus posibles fases de equilibrio, que son las siguientes: sólido, sólido, líquido, 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 vapor y vapor. Este ejercicio está largo porque van a tener que ir calculando y calculando calores, ir comparando, cosa que no es complicado, ¿no? Y así van eliminando fases, fase por fase por fase, hasta que van a llegar a la fase de equilibrio. Me dice que va a estar en fase vapor. Bien. Como va a estar en fase vapor, cuando ustedes vayan a reemplazar aquí la sumatoria de calores, este Q sub, este Q sub 2, que era desde aquí hasta acá, no lo van a reemplazar, o sea, ya se los expliqué, ¿no? No lo van a reemplazar directamente el valor de Q sub 2 cuando hagan la sumatoria de calores, porque les va a quedar en fase de vapor, sí, pero no saben si le va a quedar aquí, aquí o más acá. Yo estoy suponiendo que me va a quedar aquí, fíjense. Este, este punto medio que ven acá es mi suposición, mi hipótesis. Y yo estoy suponiendo que me va a quedar acá. Entonces, ese Q sub 2 que ustedes iban a reemplazar se va a dividir en dos calores.
Uno desde aquí hasta acá, que va a ser Q sub 7, y el otro desde aquí hasta acá, que va a ser Q sub 6. ¿Ok? Y continúan haciendo lo mismo. Como le digo, este ejercicio es, fíjense, calculan calores, calor 2, comparan. Vuelven a calcular Q3, suman, comparan. Eliminan fase sólida líquida. Q4, comparan, eliminan fase líquida. Q5, comparan, eliminan fase líquida vapor. Por lo tanto, su solución va a estar en fase vapor, porque ya eliminaron todas estas posibles fases de equilibrio y les quedó únicamente esta. Luego, para calcular cómo les quedó en fase vapor, en esto de acá, ustedes ya no pueden suponer la temperatura de equilibrio, ¿no? Únicamente calculábamos directamente la temperatura de equilibrio cuando me quedaba aquí, en líquido más vapor, a temperatura de equilibrio a 100. O aquí, sólido líquido, temperatura de equilibrio 0. No, aquí le está saliendo en vapor. Y yo estoy suponiendo que me va a quedar acá. Y una temperatura de equilibrio entre 130 y 100. Ok, entonces para calcular la temperatura de equilibrio, como que me quedó en fase vapor, hace una sumatoria de calores. Hacen la sumatoria de calores, colocan los calores presentes en su diagrama, pero este Q sub 2 lo dividen en dos calores, Q6 y Q7. Q7 desde aquí hasta acá y Q6 desde aquí hasta acá. ¿Ok? Y reemplaza únicamente, despejan la temperatura final y le va a quedar esto, 110.856. Veamos si tiene sentido o no. Dijimos que la temperatura final, la temperatura de equilibrio, iba a estar entre 130 y 100, ¿no? Este punto me dice 110, ¿ok? Y así es como se resuelve ese problema. Lo más largo es únicamente aquí. Calcular calores, comparar, calcular calores, comparar. Y aquí ya es únicamente reemplazo de fórmula. Eh, este ejercicio de acá, ya, este ejercicio de acá, este sí lo voy a explicar. Tienen lo siguiente. Dicen que se va a mezclar nuevamente un cubo de hielo a una temperatura de menos 8 grados Celsius y no saben exactamente qué cantidad de hielo tienen. Más aún es una incógnita. Este cuerpo número 2 también va a participar en la mezcla. También es agua y en fase líquida. Está a una temperatura de 30 grados Celsius y la cantidad de agua en fase líquida tampoco la saben. Es una incógnita y tienen que calcular estas dos. Estos dos se mezclan en un solo vaso. Van a tener también agua, todo es agua. Y tienen lo siguiente, temperatura final o temperatura de equilibrio igual a 10 grados Celsius. Y un volumen total igual a 2 litros, me dice. ¿Ok? Aquí está realizando lo que es el diagrama del proceso que va a sufrir esta reacción. Aquí tenemos el eje Y temperatura, en el eje X calor, ¿no? Como es agua, temperatura de referencia 0 grados Celsius. Y no estoy llegando a colocar por aquí la temperatura de ebullición, pues porque no voy a llegar a tocarlo, ya que mi rango va a estar entre menos 8 y 30 grados Celsius. Bien, coloco mis puntos que tengo como datos, que es este punto número 1 del cuerpo 1, menos 8 grados Celsius. Aquí está. El punto número 2 que pertenece al cuerpo 2, temperatura de 30. Aquí está, temperatura de 30 grados Celsius. Bien, ahora,
Para poder calcular esta masa uno y esta masa 2, no va a ser necesario empezar a comparar calores, ¿no? Porque no me está pidiendo calcular la fase de equilibrio. Vamos a hacer directamente un balance calórico. Sumatoria de calores igual a ceros. Veamos qué calores están participando en mi diagrama. Desde aquí, desde el cuerpo 1 hasta mi punto de referencia, va a ser Q1. Luego, desde aquí hasta aquí va a ser Q2. Desde aquí hasta aquí va a ser Q3. Perdón, desde aquí hasta aquí va a ser Q3 y de aquí hasta aquí va a ser Q4. Seguramente la trayectoria que están siendo estos calores fue porque estuvimos comparando calores, ¿sí? Q4, que era desde aquí hasta acá, era mayor que Q1. Por eso este cuerpo 1 siguió la misma trayectoria y lo estamos nombrando como Q2. Y como Q1 más Q2 era mayor que Q4, este de acá me va a quedar, por lo tanto, en fase de equilibrio en fase vapor, ¿no? Y por eso es que se está dividiendo en dos. Esta trayectoria se está dividiendo en dos. Es similar al ejercicio anterior que se lo acabo de explicar de forma breve. Ahora, vamos a hacer el balance calórico. Ya sabemos qué calores van a estar presentes. Q1, Q2, Q3 y Q4, ¿no? Todo eso igual a cero. Q1 es un calor sensible, masa 1, por la capacidad calorífica específica en fase hielo, porque todo esto está en sólido, ¿no? Por la variación de temperatura, más Q2. Q2 es un calor latente, masa 1 por el lambda de fusión, más Q3. Q3 es desde aquí hasta acá, que también es un calor sensible, masa 1 por calor específico en fase líquida por la variación de temperatura, más Q4. Q4 es desde aquí hasta acá. Les vuelvo a mencionar lo siguiente. Este tramo, desde aquí hasta acá, se dividió en dos, porque yo sé que me va a quedar mi fase de equilibrio en fase vapor, pero yo no sé dónde me va a quedar exactamente. Podría ser aquí, aquí o aquí, ¿ok? Pero va a estar dentro de este tramo. No va a estar ni aquí, en este punto, ni aquí. Va a estar dentro de este tramo. Por eso es que yo estoy suponiendo este punto lo estoy nombrando como en mi punto ya cuando llego al equilibrio, ¿ok? Estoy suponiendo que aquí está mi punto final. Por lo tanto, se va a dividir esto en dos, desde aquí hasta acá y desde aquí hasta acá. Desde aquí hasta acá es Q3 y desde aquí hasta acá es Q4, ¿ok? Ahí se complica. Cuando ya no nos queda en la fase de equilibrio, aquí en dos fases como sólido y líquido, o por aquí en líquido vapor, ya tenemos que dividir este tramo en dos calores, Q3 y Q4. ¿Ok? Bien, entonces reemplazamos Q4 va a ser igual a este tramo desde aquí hasta acá. ¿Quién está sufriendo eso? El cuerpo 2. Masa 2 es un calor sensible por el calor específico en estado líquido, sí, porque aquí en este tramo estoy en estado líquido. Por la variación de temperatura, todo eso igual a cero. Reemplazo lo que tengo. Masa 1 no tengo. Calor específico en estado sólido del agua sí tengo. Variación de temperatura reemplazo. Más masa 1 lo dejo normal. Lambda de fusión del agua reemplazo 80 calorías por cada gramo. Más la masa 1 por calor específico de estado líquido, 1 caloría gramos Celsius. Por variación de temperatura, 10 menos 0.
Esto no creo que sea necesario, ¿no? Temperatura final menos temperatura inicial, ¿sí? Más la masa 2. La masa 2 multiplicado por el calor específico en estado líquido, por la variación de temperatura. Y bueno, acá cabe recalcar que ya me está dando la temperatura de equilibrio, ¿no? Este punto ya tiene su temperatura designada, que es 10 grados Celsius, porque aquí el ejercicio me lo está dando, ¿ok? Más la masa 2 multiplicado por el calor específico en fase líquida, una caloría por cada gramo Celsius, por la variación de temperatura. La variación de temperatura va a ser temperatura final, aquí 10, menos temperatura inicial 30. 10 menos 30 grados Celsius, todo es igual a cero. Simplifico las unidades que puedo, realizo las operaciones que puedo y me va a quedar una ecuación con dos incógnitas, que era la masa 1 y la masa 2 que nunca reemplacé, ¿no? Esta masa 1 se me va a sumar con esta masa 1 y con esta masa 1. Y me va a quedar 94 multiplicado por la masa 1. Y esta masa 2, pues esto me va a quedar negativo porque menos 30 más 10 me va a quedar negativo, ¿no? Menos 20 multiplicado por la masa 2. Todo es igual a cero. Tengo una ecuación con dos incógnitas. No puedo realizar nada ahí por el momento. No puedo resolver esta ecuación. Entonces, hago un balance de masa. Yo sé que la masa 1 más la masa 2 va a ser igual a 2000 gramos. ¿De dónde estoy sacando estos 2000 gramos? La masa que va a estar presente aquí en mi recipiente final después de haber mezclado los dos, pues va a ser la masa de este cubo de hielo va a estar aquí también presente. ¿Y quién más se le está sumando? Esta masa líquida. Por lo tanto, la masa 1 más la masa 2 va a ser igual a la masa total aquí, en este recipiente después de haberlo mezclado. ¿Y cómo puedo yo calcular esa masa total? Me está dando lo que es el volumen total y la temperatura. Y aquí lo estoy haciendo, cálculo de la masa total aquí. Sabemos que la densidad total va a ser igual a la masa total dividido entre el volumen total. Despejo la masa total. Va a ser igual a la densidad total y este pasa a multiplicar por el volumen total. Volumen total tengo son 2 litros. Lo tengo que llevar eso a metros cúbicos. Porque la densidad total, si estamos hablando de agua, aquí lo estoy calculando. Cálculo de la densidad total. Como estamos hablando de agua y está a una temperatura de 10 grados Celsius, con estos dos datos, agua y temperatura de 10 grados Celsius, me voy a tabla y me dice que tengo una densidad de 1000 kilogramos por metros cúbicos. Entonces, ya tengo densidad, tengo volumen, multiplico eso y me sale 2000 kilogramos. Por eso digo que la masa 1 más la masa 2 va a ser igual a 2000 gramos, ¿ok? Ahora, se tiene dos ecuaciones con dos incógnitas. Sí, esta es mi segunda ecuación y esta es mi primera ecuación. Ambas tienen dos incógnitas, masa 1, masa 1 y masa 2. Y aquí estoy haciendo lo que es el sistema de ecuaciones. Masa 1 más masa 2 es igual a 2000. Esta ecuación de acá. La otra ecuación es 94m1 menos 20m2 igual a 0. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Ok? De la primera ecuación voy a despejar la masa 2. Va a ser 2000 menos la masa 1, ¿no? Aquí lo tenemos. Y esta masa 2 que despejé, esto de acá lo voy a reemplazar acá. Y aquí lo estoy haciendo, reemplazando 94m1 menos 20 multiplicado por la masa 2. ¿Ya que es igual la masa 2? A 2000 menos m1. 2000 menos m1, entre paréntesis, ¿no? Todo eso igual a cero, igual a cero.
Ya puedo despejar lo que es M1. Este menos 20 que multiplica este 2000 me va a quedar 40.000. Este menos 20 que multiplica este menos uno me va a quedar más 20M1. Los que tienen, los que tienen M1 se quedan al miembro izquierdo y lo sumo. 94 más 20M1, perdón, 94M1 más 20M1 se pueden sumar, ¿no? Son términos semejantes y me queda 114M1. Y este lo pasa al otro miembro con signo positivo, 40.000. Y despejo M1 va a ser 40.000 dividido entre 114, me sale 350 gramos. Esta es la masa de agua en estado sólido, ¿ok? La masa de agua en estado sólido. Porque recuerden que la masa 1, ¿qué variable me representaba? Esta de acá, la masa en estado sólido. Ahora, para calcular la masa en estado líquido, simplemente reemplazo en esta ecuación de acá, ¿no? Despejo masa 2, que ya lo había hecho acá, y va a ser 2000 menos M1, 2000 menos 350. Todo eso unidades de gramos, y me va a quedar masa 2 igual a 1649 gramos. Y esta es la masa de agua en estado líquido. Esta masa de agua presente aquí, en este vaso de acá. Bien, y es, eso sería todo con este ejercicio de acá. ¿Tienen alguna duda sobre esto? Yo creo que tal vez donde se pudieron haber complicado un poco es este tramo. ¿Por qué se dividió en dos, no? Eso siempre va a pasar cuando no estén en una fase de equilibrio diferente a sólido líquido o líquido vapor que está por acá. Siempre que les quede en fase sólida o en fase líquida o en fase vapor van a tener que dividirlo en dos tramos. Porque no saben exactamente dónde van a estar parados, ¿no? Se divide por eso en dos calores. Pero aquí yo ya sé dónde voy a estar exactamente parado, en 10 grados Celsius. Pero también se divide en dos calores este tramo. Q3 desde aquí hasta acá y Q4 desde aquí hasta acá. Bien, entonces eso sería todo, joven.